Hoy estamos contentos de tener con nosotras a Olga García. Olga García es diseñadora de iluminación en danza y con Olga nos acercamos al mundo de la danza y de la escenografía de teatro como componente principal. Sus inicios tienen lugar en la iluminación en danza contando con más de 200 diseños. Además, sus trabajos, elogiados de manera unánime por la crítica y el público, se han visto en los principales teatros del mundo. Por otro lado, Olga pertenece a la Asociación de Autores de Iluminación, desde su fundación y es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Su recorrido profesional ha transitado a través de diferentes áreas como la ópera, zarzuela, trabajando en Romancero Gitano de Vicente Pradal y Es peligroso asomarse al exterior por Pilar Masa, actualmente en cartel en el Teatro Español. Hasta en danza junto a la Compañía Nacional de Danza, Ballet Flamenco de Andalucía o Ballet Nacional de España, entre otros. Nos compartirá su experiencia y algunos de sus consejos. Y ya no me alargo más, os dejo y os presento a Olga García. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros, con vosotras. Imagino que si estáis es porque estáis interesados en la luz. Así que bueno, espero, si tenéis ese gusanillo, pues poner un poco de luz, valga la redundancia, en vuestro camino, y si no, pues poder resolver dudas o abrir un camino que para mí es mágico y apasionante. Voy a hablar de dos proyectos. Bueno, voy a hablar en realidad de lo que pone aquí, de la luz en el proceso creativo, de cómo llega, de cómo se trabaja en equipo, de las cosas que necesitamos saber antes de llegar a un escenario, y lo voy a centrar en dos proyectos. Uno que está actualmente en cartel, que no es danza, que es una obra de teatro que está ahora mismo en el Español hasta el 25 de febrero, una comedia, y una obra de danza que fue premio de coreografía el año pasado en la primera edición de los premios Thalía. Voy a empezar por un teaser de esa obra y después ya un poco para introduciros en las imágenes de la obra y después ya vamos hablando del proceso creativo. Redate temere faciat vos Marte colonos. Aec fatoque et este probet quis justus arma. Sum serit aec acies victum factura nocentest. Muchas gracias. Así, antes de meterme en faena, de hablar del proceso de este proyecto, ¿qué es lo primero que os sugiere? Si os apetece compartir una palabra de lo que habéis visto. No es obligatorio, ¿eh? Si no, no pasa nada. Muy bien. Estupendo. Sí, todo esto está en la obra, o sea que no lo hemos hecho mal del todo. Esto es una obra que surge, Farsalia es un poema de Lucano, que es un escritor cordobés del siglo II, que habla de la guerra. Entonces está hablando de los mundos antiguos, no os quiero aburrir, porque tengo aquí parte de ese poema, pero bueno, no os lo voy a leer para no extenderme. Pero está hablando de la guerra. Entonces el coreógrafo, que sí que quería traer, le interesó mucho esta obra y quería traerlo al mundo de ahora, no reproducir esta época. Entonces esto sí que lo voy a leer porque me parece interesante.
su idea, ¿no? de cómo transformar esto en una obra contemporánea. Bueno, os leo un trocito que es cortito de la obra, del libro, que dice así: «Hacednos, si queréis, enemigos de todas las naciones, pero apartad de nosotros la guerra civil. Tan miserable es salir vencedor de una guerra civil». El cordobés Marco Anneo Lucano, nieto de Séneca, escribió esta sentencia en la única obra que de él ha sobrevivido hasta hoy, la Farsalia o Bellum Civile, un poema épico inacabado en 10 cantos sobre la guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno, que ha generado por su compleja vitalidad múltiples críticas, significados e interpretaciones a lo largo de la historia. Pero su vigencia hoy destila un claro mensaje de invocación a la libertad y de rechazo a la tiranía. En su relato solo es heroica la resistencia y su lamento proclama una queja que llega a alcanzar un carácter universal. Bueno, entonces el coreógrafo, tomando como punto de partida esta Farsalia, indaga en el concepto de guerra desde un enfoque alegórico, poniendo el cuerpo al servicio de conceptos cotidianos como el conflicto, la crisis, la resistencia, la tensión o la evasión. Pero el ser humano no se conforma con su estado de guerra, y es ahí cuando aparecen en escena los vestigios de la belleza, de nuestra esperanza. Bueno, como veis, aunque esto sea una obra muy, muy antigua, del siglo II después de Cristo, en realidad está vigente, porque seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo conflictos internos y seguimos, bueno, pues queremos pensar, o yo quiero pensar por lo menos, que sigue habiendo esperanza, ¿no? de tener otro mundo. Y esto es en realidad de lo que habla esta obra. Entonces, decíais, ¿no? De fuerza, intensidad, caos, pues justamente, ¿no? Esta obra está hablando de esto. Bueno, lo que leéis aquí, ¿no? Es una reflexión sobre la crueldad y la barbarie de la sociedad contemporánea. Entonces, bueno, yo trabajo habitualmente con Antonio Ruz, llevamos colaborando, no sé si alguno lo conocéis o habéis visto alguna obra de él. Si no, os invito también a que busquéis por YouTube vídeos, porque es muy, muy, muy interesante su trabajo. Llevamos muchos años colaborando juntos. Esto es algo muy importante en el proceso creativo, estar con alguien que te genere confianza, con quien te entiendas bien, con quien haya comunicación. Cuando me llamó para hacer este proyecto, lo primero que se planteó con un escenógrafo que también trabaja habitualmente con él, con Alejandro Andújar, es que iba a haber una burbuja de plástico, que es lo que habéis visto en el vídeo, una cápsula, y que los bailarines iban a estar ahí, que era una manera de presentar pues ese micromundo de la guerra, que en realidad era un reflejo del mundo, ¿no? Este fue, bueno, pues la composición psicológica o intelectual que nos hicimos para dar cabida a esta idea de la cápsula. Entonces, a nivel de iluminación, claro, a mí me encantó la idea, pero dije, Dios mío, yo he trabajado con plástico, pero nunca he trabajado con un plástico que iban a estar durante 45 o 50 minutos los bailarines dentro, que también tuvimos que hacer un estudio de física para ver cuánto tiempo, aunque está entrando aire por un motor constantemente, para que no se desinfle. Pero también, claro, el aire se va viciando, porque son 11 bailarines sudando y respirando su propio, ¿no? el mismo aire. Entonces, a nivel de iluminación, el primer problema que... No quiero llamar problema, esto es importante también en el proceso creativo, que cambiemos la terminología, no hay problemas, hay asuntos a atender o a resolver. Los problemas ya vienen solos. El primer asunto a resolver era el plástico, cómo funcionar con plástico, porque un plástico genera mucho reflejo. Entonces, eran dos cosas, ¿no? Cómo podíamos iluminar desde dentro, que era una de las prioridades del coreógrafo, y cómo se podía iluminar desde fuera. ¿Qué pasa? Si tenemos un foco como estos que me están dando a mí ahora mismo, que en parte están dando a la pantalla, si hay un plástico aquí, el reflejo, o sea, veríamos, me podría haber traído un plástico, pero bueno, lo podemos ver con la botella, el reflejo se ve aquí de la luz y no vemos bien lo que está pasando dentro. Puede más ese reflejo frontal al plástico, con lo cual ya estaba descartado cualquier luz frontal. Tampoco funcionaban las calles, porque la cápsula es redonda, entonces cuando tenemos una luz lateral lo que nos hacía era cuadraditos en el plástico. Tampoco podía pensar en calles. Entonces, Dios mío, ¿qué hago yo con esto, ¿no? Por suerte pudimos tener una residencia técnica, que es algo muy importante en el proceso creativo, que se puedan probar las cosas que tenemos dentro de nuestra cabeza antes, y eso nos permitió
ver qué funcionaba mejor con qué ángulos, ¿no? Y en este caso funcionaba mucho mejor el contraluz, que al ser, bueno, si no lo he dicho, el suelo es claro, entonces eso también permite que haya un gran reflejo del suelo hacia arriba y rebotaba toda la luz, con lo cual no estaban totalmente en contra, ¿no? Y luego una luz muy alta por la parte donde permite la cápsula, como tiene esta forma, por aquí hay más hueco, entonces una luz muy alta que podía iluminar como calle alta. Siempre de la mitad para atrás, porque de la mitad para adelante pasaba lo mismo que con los frontales, que nos creaba muchos reflejos. ¿Vale? Esto sería como la primera cosa a atender desde el punto de vista técnico. ¿Por qué cuento esto? Porque es muy importante el proceso creativo de la luz. Podemos tener muchísima imaginación, podemos visualizar que queremos, pues en este caso, ¿no? La guerra, el dolor, la muerte, pero a la vez esto tiene que ir coordinado con todo el apartado técnico. Esto es la parte artística, por eso es tan importante conocer la técnica de las cosas. Vosotros que estáis en el instituto ya lo estaréis viendo esto, ¿no? Tenemos que ser muy dueños de la técnica para poder soltarla, porque si no nos frenará. Entonces, a nivel técnico, ¿qué puedo hacer con esta cápsula y qué no puedo hacer, ¿no? Después, mucha coordinación con el resto del equipo. Yo no podía ir por libre, decir, bueno, pues yo ilumino la cápsula como quiero, o yo pienso en una iluminación normal sin tener en cuenta que va a haber una cápsula y 11 bailarines dentro y después pues Dios dirá cuando lleguemos al teatro. No, desde el principio hay que hacer pruebas con el plástico, fuimos a la empresa que lo fabricó, nos metimos dentro, probamos con focos dentro, focos fuera, en fin, todo que tiene que ir a la par lo técnico y lo artístico. Pero quizá la primera cosa sea esto. Estamos en un mundo donde cuando pensamos en luz o cuando vemos imágenes, a mí que llevo muchísimos años en esto y que he vivido la evolución, ¿no? y que va cada vez más rápido con los móviles, el cambio a los LED, que si tenemos tiempo hablaré un poquito también de esa combinación de los dos mundos al final de la charla. Estamos viviendo un momento donde la iluminación es muy espectacular, ¿no? Donde vemos imágenes. Yo creo que si pensamos en luces, a todos nos viene a la cabeza rayos por aquí, por allá, shows en televisión, conciertos, ¿no? Luces muy, muy espectaculares, que está fenomenal. Se están haciendo cosas increíbles. Pero a la vez creo que es muy importante, si os queréis dedicar a esto, si queréis desarrollar cierta sensibilidad hacia la luz, captar la esencia de la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que la luz no es solamente estética. La luz tiene su propio discurso. Yo digo que es como un ente que cuando le deja rienda suelta es tan mágico que anda solo. Entonces hay que saberlo guiar muy bien, ¿no? La luz tiene su propia dramaturgia y tiene su propia magia y su propia carga emocional y me atrevería a decir energética y espiritual. Me dice, vaya marcianada que está diciendo esta mujer. Bueno, me explico un poco. Cada color tiene una relación emocional. El vídeo que acabamos de ver, esta imagen que había mucho verde o que había amarillo, esa misma imagen en rojo nos contaría otra cosa. Cuando empiezan los estrobos, que es un poco, bueno, pues la agresividad, la guerra, la lucha entre ellos, sería otra cosa con una luz rosa, quieta y todo súper iluminado. Sería otra historia sin la cápsula. Entonces, ¿por qué digo esto de la esencia de la luz? Porque es muy importante poner conciencia de para qué estamos haciendo las cosas. Y trabajar desde dentro, desde lo más profundo de nosotros. Creo que esto es aplicable a la luz y me atrevería a decir a cualquier arte, a cualquier oficio, al sonido, al vídeo, ¿por qué no? Cuando trabajamos desde, pues he visto un vídeo de tal y me ha parecido muy interesante, he visto que un amigo ha hecho esto y ha probado tal, que son ideas, que no digo que no pueda aplicarse, porque también, ¿no? Vivimos en un mundo de mucha información y por qué no, pero que esto no sea solo, que no sea porque he visto, que no sea porque a no sé quién le ha funcionado, no, o no solo.
¿Qué siento yo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo veo? Ah, mira, pues es que estoy... Y fiaros también de vuestra intuición. Esto es muy importante en un proceso creativo. A mí me pasa desde el principio, ¿no? Que a veces no sé cómo hacer las cosas, esto viene después, pero sí que me viene una imagen, me viene un color, me viene una sensación, me viene un olor, me viene, a veces viene primero la música, porque por ejemplo en este proyecto enseguida Antonio me empezó a pasar músicas, entonces eso ya empieza a evocar sensaciones, empieza a evocar colores, empieza a evocar ideas. Fiaros de eso y tirar del hilo por ahí y desarrollarlo. Porque esa es la base, ese es el criterio. Bueno, esto es lo que nombraba antes, ¿no? Que hay que tener en cuenta lo artístico y lo técnico, que una cosa no tiene sentido sin la otra. Claro, cuando nos llaman para hacer un proyecto, bueno, a mí me ha pasado en todos estos años todo tipo de cosas, ¿no? Me alejo que pita, si me acerco a los otros micros. Por ejemplo, directores que llevan toda la vida, pero que deciden que la luz llega en el último momento, cuando ya tienen rematada pues, toda la escena, cuando ya han hablado con los escenógrafos, cuando ya se ha hablado con el vestuario. Entonces ahí realmente dices, sí, está entregado el proyecto y ahora te toca iluminar. Bueno, es fenomenal. Pero lo más interesante para mí, y lo pido siempre, y si tenéis oportunidad, cuando si en algún momento os veis en la tesitura, de tener vuestros propios proyectos creativos y trabajar en equipo, insistid por favor en que la luz esté desde el primer momento, porque es muy importante, por la razón que decía antes, porque la luz no es solamente estética, no estamos adornando una caja que ya está montada y le ponemos el papel de regalo, no, la luz no es eso, la luz tiene mucho peso, la luz nos guía al ojo, guía las sensaciones, guía las emociones. Entonces es muy importante que esté desde el principio, porque todo va a afectarle. Le va a afectar un color de vestuario, le va a afectar una textura de vestuario, le va a afectar un vídeo que decidamos en un momento proyectar, le va a afectar un sonido. Entonces, cuanto más se trabaje en equipo desde el minuto cero, mejor va a salir el proyecto y más coherente se va a ver. Que es muy importante, bueno, esto sería un poco el trabajo en equipo, ¿no? La investigación y la documentación. Bueno, para mí esto es fundamental. A mí me pasa mucho en esta obra en concreto con la que he venido a hablar hoy, de Farsalia, pero en general con Antonio Ruz y con la mayoría de los coreógrafos que trabajo, con Estevez Paños, con Lucía Álvarez, que trabajamos justamente eso, ¿no? Desde el minuto cero, y que, por ejemplo, con Antonio hacemos un trabajo profundo de investigación. Él trae libros al primer ensayo, nos manda links de películas, bueno, maravilloso, nos pone la cabeza así, de documentación para buscar, para investigar. Claro, ¿esto qué pasa? Que otra vez, ¿no? Y vuelvo a lo psicológico y a lo intelectual, de alguna manera esto te abre una carpeta en el disco duro de tu cabeza donde se van almacenando datos. Y entonces ya vas por la calle y dices, ah, mira, pues esto tal, o vamos a ver una película, ah, pues esto hemos hablado de la visión nocturna de la guerra, de esas gafas especiales, del verde, que es lo que habéis visto antes en las imágenes en el vídeo. Entonces, todo a la hora de decidir un filtro, de llegar al teatro, de pensar en un foco, pues llega mucho más fluido porque se ha hecho ese trabajo de documentación. Por ejemplo, aquí, bueno, ahora, esto me voy para atrás, hablábamos de las explosiones, ¿no? Y fijaros la correspondencia, que esto yo lo tenía en mi cabeza, pero realmente el otro día, cuando preparando la presentación junté las imágenes, dije, ala, hasta me emocionó, ¿no? Porque dije, ¿cómo se parece el colorido de una cosa y de otra, ¿no? ¿Qué conseguido está? Esto es una escena que llamamos el canon de muertes o catálogo de muertes, donde se van de una manera bella, si cabe, muriendo de diferentes maneras y bueno, transformando a lo largo de 2-3 minutos las caídas con sus cuerpos. Y venía a ser pues un poco esto, ¿no? Como el horror
de esas explosiones brutales que se llevan todo por delante, ¿no? Y que tienen este colorido. También hablamos mucho de pintura y bueno, pues hablamos de Guernica, hablamos de las pinturas negras de Goya y una de las escenas es lo que llamamos el sarcófago, que está creado solo con una luz de este tipo, con una linestra en el suelo, con una barra de LED, con RGB, que es la que crea también ese ambiente verde cuando, ahora os pondré una foto, y en este caso está en blanco, ¿vale? Y crea esa luz que es muy expresionista, una sola luz donde se ponen alrededor los 11 bailarines y crean esta composición de cuerpo que bueno, van cambiando de una postura a otra y también, no es que quisiéramos literalmente, que el coreógrafo quisiera literalmente reproducir la pintura negra de Goya, pero claramente está ahí la correspondencia y esa inspiración, ¿no? de ese horror universal. Y aquí lo que os decía de la visión nocturna, ¿no? Como también está esa correspondencia del verde, que normalmente no somos ninguno de los dos muy amigos del verde en nuestros proyectos, pero aquí fue como, venga, verde primario para reproducir esto. Y bueno, aquí el principal inconveniente que teníamos era que claro, esta luz la teníamos que subir muchísimo de intensidad. ¿Veis? Este es el reflejo que hace detrás, ¿vale? Porque la cápsula está cubierta en la primera parte del vídeo de la obra con una tela de lino, que es por donde empieza a pisar la bailarina que veíamos en la primera foto. Y este es el reflejo de estas luces que están aquí abajo. Como solo es esa luz verde, como la que me está dando ahora mismo del proyector, había que subirlo muchísimo de intensidad para conseguir cierta fuerza en las caras. Esto es otra cosa muy importante ya cuando nos metemos en faena construyendo las luces, que la intensidad cuenta, los ángulos en los que ponemos los focos cuenta. Un mismo efecto al 30% nos está contando una cosa y a full nos está contando otra. Va a tener mucha más fuerza o a veces la va a quitar, porque si lo que buscamos es algo muy dramático, si de repente estamos pasados de luz, vas a decir, uy, aquí hay algo que no casa. Pero bueno, esto para otro día. Que eso, sobre todo el tema de la intensidad, es algo que vamos captando con la experiencia. Bueno, me voy a ir un momentito para atrás. Bueno, en esto que os decía, ¿no? De conocer el proyecto, pues sería esto, ¿no? Tener muy claro lo que estamos haciendo, qué queremos contar, de qué estamos hablando, en qué contexto se ubica, en qué época, porque claro, no es igual, por ejemplo, y me salto ahora al segundo proyecto del que quiero hablar, en la comedia. Es una obra de Jardiel Poncela, escrita en 1942, representada en 2024, pero no queríamos llevarlo a lo contemporáneo. Entonces, la idea de ambientación queríamos que de alguna manera reprodujese el cine americano de esa época. Entonces, todo, después os pondré imágenes de esa obra, tiene que ir orientado hacia ahí, ¿no? En el caso de Farsalia, no nos podíamos ir al siglo II ni era la intención tampoco. Lo que estábamos contando, lo que se cuenta en esa obra es algo más universal y sí que la idea con una compañía de danza contemporánea es traerla a lo contemporáneo. ¿Cómo? Con un vestuario actual, con unas luces actuales, porque en realidad lo que estamos hablando es el abordaje de algo universal y que tiene cabida en cualquier momento, ¿no? Igual podríamos estar hablando de los años 50 que del siglo pasado, que de este. Entonces, bueno, como tener muy claro esto, hablar mucho. A mí me encanta hablar, pero es muy importante hablar porque a veces se llega a los procesos creativos. A ver, hay que llegar con los deberes hechos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces sucede que llegas y dices, uy, ¿y esto? ¿Cómo no me había enterado yo, por decir, que iba a haber un vestido rojo? ¿O cómo no me había enterado de que por aquí iba a salir una mesa de cristal no sé cómo? ¿O que el escenógrafo iba a poner una cortina aquí en el medio y no me ha dicho nada? Esto no suele ocurrir, o sea, esto estoy hablando un poco exagerado, sería un problema de comunicación muy grande. Pero sí que es verdad también que cuando llegamos al teatro, por lo general, y por desgracia cada vez más,
se llega con falta de tiempo, se llega a veces con falta de recursos, hay nervios, hay estrés, hay retrasos con cosas. Entonces, cuanto más vayamos con el trabajo organizado, con los deberes hechos de organización con el equipo, pues mejor nos va a ir, para que todo sea más fluido. Y eso, y a nivel artístico, con la cosa muy clara de qué queremos contar y cómo lo queremos contar. ¿Bien hasta ahora? ¿Sí? Bueno, esto lo hemos visto. Lo que os decía, ¿no? Del trabajo en equipo, porque todo afecta a la luz. No es igual un traje que brille que uno que no brille, no es igual un traje negro. A mí me pasa mucho que llegamos a, venga, ensayo general con luz. Y los bailarines, me ha pasado, uno de rojo, otro de verde, otro de amarillo, y dices, pero el vestuario de mañana del estreno, ¿cuál es? No, es todo negro o todo blanco, ya pues que se pongan del color que sea, porque si no la luz no tiene sentido. O vamos a ver una cosa, pero después se va a ver modificada al día siguiente. Entonces, pues también hay que hacer un trabajo de educación del equipo, que la luz es muy importante. Entonces, igual que hay que estar desde el minuto cero en el proceso creativo, es muy importante que haya disciplina y que entre el propio equipo, que todo llegue en su momento y que el vestuario esté antes, que sepamos, que conozcamos los colores, que podamos hacer pruebas de color en casa o en un teatro si lo tenemos, pero si no en casa. Yo al principio hacía, cuando empecé, con un flexo me ponía mis trocitos de filtros, un recortito de tela y ahí probaba cómo le daba y qué le iba mejor a cada vestuario. O sea, todo sirve, de verdad. Fijaos mucho en las sombras por la calle, en cómo coge la luz vuestro propio vestuario, las luces indirectas en casa, las luces indirectas cuando entráis en un sitio, vuestro blog, si os interesa la luz, y todo apuntes porque todo eso de verdad es muy rico y sirve. El punto de partida para ese trabajo creativo, ese trabajo en equipo, puede ser cualquiera. A veces es una idea, a veces es un cuadro, a veces es la música que nos la pasan desde el principio y todo inspira y todo sirve. A mí me gusta mucho trabajar con la música porque me genera muchas imágenes. En el caso de Farsalia fue muy bonito porque el músico, Aire, es un chico joven de Barcelona, buenísimo compositor, también lo podéis buscar porque tiene cosas muy interesantes. Dani, no me acuerdo del apellido, el nombre artístico Aire, fue haciendo música a la carta. Él estaba en el ensayo, iba creando, por aquí necesitamos un poquito más, que esto sea un poco más largo, esto que están aquí con unos portés lanzando a los bailarines por el aire, necesitamos que sea más percutivo, venga, pues alargo esta frase. Fue una maravilla porque era realmente esto, ¿no? Hacer música a la carta y fue muy inspirador. Vale, me salto ahora a lo técnico, pero que no por ello menos importante. Mirando la hora, vamos bien. La coordinación con el teatro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se ve muy pequeñito, pero esto es uno de los sitios donde hicimos Farsalia, que fue en Córdoba. Necesitamos saber el material que tenemos en el teatro. Porque claro, yo puedo querer hacer, esto ya es más hablando del proyecto en gira, ¿vale? Pero si estuviésemos hablando del proceso creativo y del estreno, yo me puedo imaginar en mi cabeza, por decir, 50 par, ¿sabéis todos lo que es un par? ¿Sí? Sí, bien. Vale, pues 50 par de contra iluminando esta cápsula, que si después los 5 teatros que ya están en la gira donde se va a representar no tienen ningún par, pues la productora me va a decir, pues mira, no puede, ni nosotros podemos asumir alquilar 50 aparatos, ni los tiene el teatro. Entonces, bueno, pues mejor me miro los riders de lo que es habitual que me vaya a encontrar en los teatros y no sueño con lo que no va a haber. Las que llamamos a modo de candilejas, que no son candilejas, son barras de LED de la marca Nanopixel de LLD, pues queríamos que fuesen estas porque son más o menos de planas como estas. Probamos al principio con unas Cameo que eran mucho más altas, pero tapaban los pies de los bailarines. Esto no lo tienen en el teatro, entonces la compañía lo asume como material propio y lo alquilamos cada vez que vamos de gira. Pero es muy importante en ese trabajo previo
¿Qué necesito? ¿Todo bien? Necesito pedir el rider del teatro, pedir el contacto del teatro y mandar esa información con tiempo. ¿Por qué? Porque no sirve de nada pedir el rider del teatro, que yo haga un plano muy bonito en mi casa, pero que no se lo mande al teatro. O que lo mande, pero que no tenga el contrarrider de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, importantísimo esa coordinación con el teatro, ¿sí? Comunicación humana, porque aparte del trabajo técnico y artístico, detrás hay un ser humano detrás de cada cosa, entonces es muy importante que tengamos una comunicación buena y fluida con el sitio donde vayamos, con el espacio donde vayamos a hacerlo. Lo que os decía del plano. Bueno, ¿os interesa que os cuente un poquito de lo técnico? ¿Sí? ¿De cómo se resolvió? Vale. Pues a ver, esto es en el de Valencia, pero bueno, más o menos es el mismo en todos los sitios. Lo que os decía, la cápsula es el rectángulo este que está aquí dibujado, que es un espacio de 12 metros por 7,5 de fondo. Y diréis, pues aquí es luz frontal, que has dicho que daba reflejo. Vale, empiezo por la luz frontal. Esto solo se utiliza para cuando la cápsula está desinflada, que ahora veremos alguna imagen de cuando está desinflada. Y esto, que está también muy adelante, estos tres aparatos, con estos de aquí y estos de aquí, se utiliza para la primera foto que habéis visto, empieza a caminar la bailarina por aquí, llega a esta parte delante de la cápsula, mientras la cápsula se está inflando con la tela encima, y aquí bailan un paso a dos bailarines. Entonces, claro, aquí la complicación era cómo iluminar siempre, ¿no? Buscar el ángulo adecuado para no manchar la cápsula inflándose, que según cómo se infle, claro, no es una ciencia exacta, le va entrando el aire según como hayamos puesto la tela, que son muchísimos metros de tela. Es precioso porque unas veces se infla como dos montañas, otras veces como un submarino dirigible, ¿no? Completamente redondo. Entonces, otras veces le sale más panza hacia adelante. Entonces, siempre hay que dejar un margen a la hora de dirigir la luz, y los bailarines, según la corbata que tengamos en el teatro, procuramos que no se peguen mucho para no manchar esta zona. Y este es un foco de estos dos, de contraluz igual, para cuando está la cápsula desinflada, que mueven una bandera y bueno, bajan por aquí y se mueven en el público. Del resto, de lo que es lo que ilumina la cápsula, bueno, estos son dos gobos, que también es para crear, cuando el plástico está desinflado, para crear una textura y hacer un dibujo desenfocado en el suelo, y el resto ya sí es para la cápsula. Estos 6 gorditos, que son de 2 kilovatios, es creando todo un contraluz aquí, los 4 recortes lo mismo, todo en luz fría, en un grisáceo y esto en 201. ¿Qué más? Esto es un pasillo con recortes que creé aquí para esa imagen que habéis visto del sarcófago. Pues primero, cuando se cae la tela, aparece una línea aquí atrás y están ellos parados, que eso sí que funciona, por lo que os digo, está muy alto y entonces cuanto más alto mejor nos funciona la luz. Tenemos el ángulo para poder crear aquí un pasillo que milagrosamente la luz pasa, a ver, hace manchitas, ahora también lo veremos en imágenes, hace manchitas en la propia cápsula, pero no es feo, pero sí que pasa la luz a través del plástico y es lo que nos permite iluminarlo. Luego, estos son par del número 2, CP61, que a mí me gusta mucho usar en los diseños porque crea manchas en el suelo. Soy un poco romántica y ahora traigo aquí a mi memoria a Juan Gómez Cornejo, que os sonará, que es fan del Par 64, yo también, y como con la transformación a los LEDs es un foco en vías de extinción, mientras podamos está muy bien usarlo. Es un foco maravilloso que nos permite, según la lámpara que usemos, muchas posibilidades, y con lámpara del 2 o CP61 nos permite crear una mancha en el suelo, un ambiente, y con bastante fuerza. Entonces eso pues nos crea 2 manchas por aquí, una por aquí, porque hay momentos que lo llamamos la escena de los guerreros, llevamos la vista a una zona o a otra.
y ya está, y el resto es luz general. Ah, y luego lo amarillo que habéis visto en la foto esta de amarillo, pues también son, os he dicho que estos eran todos grises, no, los grises son estos y estos 4, y los amarillos son estos 3. Que a bastante altura, esos 3 aparatos nos permiten abrir ese 12x7 con PC de 2 kilos, que es un foco de 2 kilovatios que abre bastante. Esto es lo que hay por el suelo, que también, como queríamos simular bombas y explosiones, pues no es solamente esa foto estática que habéis visto, sí que en el tráiler se veía momentos que hacía así la luz, no el blanco, que eso está hecho con las candilejas, sino el amarillo, y esto lo conseguimos flasheando luces desde atrás, con panoramas asimétricos. Y luego esto, esto también es una luz lateral alta que está entre 3, 4, 5 metros, que funciona muy bien. Lo mismo, los pongo a partir de este nivel, porque de aquí para adelante los reflejos son tremendos y distraen muchísimo. Y estos están en el suelo, pero solo funcionan cuando está la burbuja desinflada, que empiezan a andar los bailarines. Es un poco como, lo llamamos la escena del exilio, ¿no? Porque después de toda esa guerra y toda esa destrucción salen de la burbuja y empiezan a caminar por encima del plástico, y entre los gobos que le dan esa textura, ese dibujo, y las calles, las luces laterales, se crea un ambiente muy mágico. Bueno, esto es la leyenda, que es imprescindible cuando hagáis un plano, no sé si lo tenéis como asignatura o os enseñan a hacer esto, pero es importante, sea el programa que utilicemos, sea AutoCAD, sea otro tipo de programa, pero que haya siempre un reflejo de la leyenda, del material que hay en el teatro, de la cantidad que estamos usando. Y que se corresponda ese símbolo con el plano para que no nos perdamos a la hora de montar. Esto es algo también que tiene que aparecer siempre en el plano, que es el canal. Esto es el canal que va a tener luego su correspondencia en la mesa, y esto el filtro, ¿vale? Que normalmente se pone así a este lado del foco, por donde sale la luz, y el canal en el otro lado. A veces se pone por arriba un número y otro por abajo, pero bueno, siempre que una L o una R significa que es o de Li o de Rosco, que son las marcas más habituales, sobre todo Li, en la gelatina o el filtro de color que estamos utilizando. Muy importante también cuando coordinamos esto con el teatro, que sepamos no solo los focos que hay, sino el número de dimmer y el número de canales que tienen, que igual lo mismo, nos imaginamos una cosa con 200 canales y en el teatro tienen 48, como pasa en muchos teatros. Y dices, ¿y ahora cómo lo hago? Bueno, yo os aconsejo, cuando empecéis a crear, si vais a crear con la luz, empezar por lo minimalista, porque eso os va a permitir más posibilidades de investigación, de indagación, de pruebas, que empezar a lo grande, que si no controlamos lo suficiente nos vamos a volver más locos y nos va a dar más posibilidades de error. Bueno, os hago un poco pase de lo que os decía. Esto es el paso A2, que está por delante de la tela. Que veis aquí, si os fijáis en la sombra, pues esto es el foco que os enseñaba antes en el plano, uno de los par que viene de muy arriba, un poquito contraluz lateral. ¿Por qué no podríamos usar aquí una luz frontal? Porque tendríamos una mancha horrible en la tela, que no es lo que buscamos. Esto ya es cuando se ha destapado la tela. Este es el bailarín que estaba bailando antes con ella, que destapa y mira esto que está pasando, ¿no? Es como pues una tienda de campaña gigante, ¿no? El sitio donde están los militares. Y ahí lo que os decía, ¿no? Están solo las candilejas en verde. Vale. Aquí han cambiado a blanco, pero es lo mismo. Ahí hay una única luz desde el suelo. Esto es lo que os decía de la escena del sarcófago, que es solo la luz central.
Esto es muy bonito cómo van los cuerpos cogiendo la luz, porque claro, unas veces unos desaparecen, otros aparecen, porque van haciendo un dibujo, unos cayendo, otros subiendo y va transformándose la luz sobre ellos. He cogido esta foto porque también me parece curiosa. Aquí hay solamente un poquito de luz sobre ellos, de estos dos pares del 2 que os decía, muy bajitos, y esta luz que le está dando a ella y a la vez en el plástico es una linterna. Esto es muy interesante cuando empecéis a crear la luz, que probéis con cosas pequeñas. Con cosas pequeñas y con cosas del día a día, con linternas, con flexos, con... Esto está hecho, todos los solos que hay en esta obra funcionan solo con una linterna, a lo mejor con un poquito de apoyo de otra cosa, pero momentos que solo está la linterna y se crea algo muy especial. En el vídeo se veía pasando la linterna entre las piernas y creando esa sombra de ella, que a veces se ve su cuerpo y a veces se ve la sombra sobre el plástico, y es a la vez que la música y su voz es muy impactante. Esto es lo que os decía con el amarillo, ¿veis? Aquí están los 3 focos estos de... La simetría también es importante, porque si no están simétricos, la verdad que queda un poquito peor. Ahí están los focos de arriba y están también, que en este lado se ve menos, o a lo mejor está solo el de ese lado, no lo sé, los que os enseñaba los par de los lados, está viniendo la luz por aquí. Que veis que hace, no, miento, del otro lado, de ahí, y está haciendo esta mancha aquí, ¿vale? Veis que viene la luz así. Bueno, es asumible, hay un poco de mancha por aquí, está este reflejo que se crea ahí atrás, pero me parece interesante también la sombra que crea, y dentro es muy fuerte. Y aquí, a favor de lo que os decía de cómo trabajar con la intensidad, sí que trabajamos con la intensidad muy fuerte, porque a más potencia de los par o de los 2 kilovatios de arriba, pues más fuerza se consigue y más se transmite esa sensación, ¿no?, de intensidad o de fuerza. Bueno, esto lo he puesto porque me parece así, aunque sea muy rapidito, nombrarlo como algo interesante. A veces cuando estamos iluminando decimos, bueno, es que quiero que se vea esto, quiero que se vea lo otro. Es que lo que no se ve es súper interesante. A mí me pasó en una del también, hablo de Antonio Ruz porque trabajamos mucho juntos y me viene muy bien como ejemplo de muchas posibilidades de iluminación. Una de las obras que trabajamos, ojo, del principio de la compañía, trabajamos con muchísimo humo, que es otra de las cosas, ¿no?, otra de las decisiones iniciales, si humo sí, humo no. Trabajamos mucho con el concepto de lo que no se tenía que ver. Y no es solo porque hubiera partes apagadas del escenario. A lo mejor había un grupo aquí bailando y otro allí, y les teníamos a oscuras, o les teníamos al 5%, porque justamente lo que queríamos buscar era esa angustia o esa incertidumbre, ese malestar en el público de ¿qué está pasando ahí que no lo veo, ¿no?, y lo quiero ver y no lo veo? Y estábamos buscando esa sensación. Entonces, bueno, también saber esto, ¿no?, ser conscientes de que eso tiene mucho valor, lo que no vemos. También la sombra. Bueno, yo ahora mismo mi sombra es mínima, pero normalmente pues tengo una luz muy fuerte por aquí, voy a tener una sombra muy grande allá. Si tengo una luz muy fuerte de contraluz, voy a tener una sombra hacia adelante. Si la tengo desde arriba, pues va a ser cenital. Entonces, ser también muy conscientes de esto, sobre todo en danza, porque muchas veces pasa, si estamos usando calles muy potentes según la altura que tengamos, me ha pasado, uy, me encanta esta luz de calle, pero no quiero ver tanta sombra en los lados. Pues ¿cómo lo hacemos? Donde hay una luz hay una sombra. Entonces, bueno, también ser muy consciente de esto, ¿no?, que es interesante el uso de la sombra. Cuando hacemos un diseño, los ángulos, lo que os decía, no es igual trabajar con luz de calle que trabajar con una luz de abajo, que va a crear algo más
expresionista que trabajar con una luz de contra, donde no vamos a ver las caras, pero que en un momento nos puede resultar muy interesante. Sería un poco ángulos, posiciones. Los colores lo nombro así un poco de pasada, porque esto, el color en sí es como para una charla en sí sola, pero es muy importante no solo por lo que nos condiciona el vestuario, la escenografía, que empaste bien con la luz, con el uso de la elección de esos filtros que usemos, sino también por lo que emocional y psicológicamente nos está contando cada color. ¿Sí? No es igual, como os decía, un escenario rojo que un escenario azul, que un escenario verde, que un lugar sin color. Entonces también sería como de las primeras cosas que nos tenemos que plantear a la hora de hacer una luz, a la hora de tener un proceso creativo. ¿Cómo es el mundo que yo veo? ¿Lo quiero contar en blanco y negro? ¿Lo quiero contar con poco color? ¿Lo quiero contar con poca luz? ¿Lo quiero contar con humo? ¿Me imagino negro por detrás? ¿Me lo imagino en un no lugar? ¿Cómo puedo crear ese no lugar? Por ejemplo, aquí, bueno, un poco lo he venido diciendo, ¿no?, a lo largo de la charla, pero claro, yo siempre hablo, igual que os decía al principio, que no son problemas, sino asuntos a atender. Intento todo lo que tengo, todo lo que me cae entre manos en ese proceso creativo, ponerlo a favor. Porque por las mismas puedes decir, ay Dios mío, ¿qué hago yo con un plástico? ¿O qué hago con una tela que va a andar la bailarina por encima y que tengo una cápsula de 12 por 7 que se está inflando, 7,5, y un espacio mínimo y tengo que llamar la atención ahí, pero a la vez se tiene que ver la cápsula? Bueno, pues poner todo esto a favor, ¿no? Y bueno, pues investigar lo que os contaba, cómo refleja el plástico, cómo no refleja, el vestuario, en este caso es lino, y es toda esa primera parte, ¿no? Luego se lo quitan, se quedan casi desnudos, pero toda esa primera parte es lino color carne, entonces pues también, ¿no?, ver cómo ese tipo de tela coge la luz, que la coge muy bien. El lino, el algodón son materiales maravillosos para trabajar con la luz. Bueno, esto es un poco de lo que os hablaba antes, ¿no?, de ese momento de guerra, de muertes. Esto es un poco las sensaciones por las que trabajamos, por las que pasamos, y lo que a mí me sirvió de inspiración. Y esto es la cápsula desinflándose para después pasar a ese momento de exilio y de bandera. Y esto es muy bonito porque es como la transformación, no sé qué os sugiere el color rosa, ¿no?, pero también como que nos costó dar con el tono exacto, pasamos por varios momentos, pero para nosotros era un poco empieza la liberación, ¿no?, empieza el aflojarse después de toda esa intensidad, después de ese desgarro, de ese caos, y mucha gente nos dice, no, es común porque ha ido saliendo toda la compañía y va desinflándose la cápsula y él va a la par que se va desinflando en contraluz saliendo, es el último bailarín que sale. Mucha gente nos dice, no, es como un caparazón, es un animal, es su piel, y bueno, es eso, como el preámbulo, y lo vimos como esa identificación de lo que os decía, de lo emocional o psicológico, lo vimos expresado en este color. Y aquí ya, bueno, justo del momento intermedio que van caminando, no me he traído foto, pero aquí ya sacan esta bandera, que es como la no bandera, ¿no?, como un símbolo de lo universal. No hay banderas, estamos todos unidos por lo mismo, y lo pasan entre el público, el plástico va haciendo ruido, y es un momento muy, muy, muy mágico. Y aquí hay nada, hay un poco de luz en el pasillo y un poquito de luz de sala, discreta, para que coja luz la bandera y, bueno, la gente la ve un poquito, pero que no se sientan demasiado expuestos, ¿no?, con el subidón de luz. Bueno, para no dejaros con este sabor, ahora me voy a saltar a la comedia. Es una obra maravillosa, la de Farsalia. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de cambiar de...? Vamos bien, ¿no?, de tiempo. Sí, bueno, voy a hablar un poquito de esta obra y después ya tenemos el momento de preguntas. Os he hecho un poquito la introducción al principio,
es una obra escrita en el 41, que se estrenó en el 42 en el Teatro de la Comedia, en Madrid. Jardiel Poncela supongo que lo conocéis, fue un escritor que, bueno, es el máximo exponente del humor inverosímil de principios del siglo pasado, y él estaba muy influenciado por todo lo americano. Y bueno, de hecho le contrataron como guionista en Hollywood, estuvo un tiempo allí. Entonces la dirección de Pilar Massa quería ser muy fiel a este momento y de alguna manera hacer un homenaje a Josh Cukor, Historias de Filadelfia, los hermanos Marx. Entonces, bueno, la obra, si os apetece y os gusta la comedia, tenéis oportunidad de verla, está en cartel hasta el 25 de febrero en el Teatro Español. Es divertida porque, bueno, además de esta creatividad de Jardiel Poncela, pues sí que creo que ha sido muy fiel toda la puesta en escena a este trasiego de los hermanos Marx, o si conocéis Historias de Filadelfia, que uno sale por una puerta, entra por el otro, los enredos entre los personajes. Y bueno, aquí la principal dificultad fue, el asunto a atender, que teníamos estos cubículos, que son los que hacen el prólogo de la obra, que son 4 momentos, donde se reproduce una casa de un lugar. Claro, la dificultad. Esto mide solo 2 metros y 1,5 de ancho por 1,5 de profundidad. Yo empecé a ir a los ensayos, que no estaba todavía la escenografía, y empecé a ver que dentro de este marco, que estaba señalado así, los actores actuaban aquí, porque entre otras cosas, si no se les veía, si estaban muy atrás, la propia escenografía tapaba la visual. Entonces, claro, ¿cómo resolver esto? Sí o sí había que poner una luz frontal. No se podía porque había una gasa delante. Entonces, bueno, aquí la conquista fue conseguir meter una barra entre medias. Por eso digo que siempre tiene que ir lo artístico a la par de lo técnico, porque si no estamos perdidos. Poder meter aquí una barra con unas barras pequeñas y poner también una especie de candilejas para iluminar la cara de los actores. Es muy bonito porque, bueno, no voy a desvelar lo que pasa, cómo se convierte esto en lo siguiente, por si vais a verlo. Pero bueno, el resultado de como queda en la obra, con la gasa por delante y una bambalina que tapa esa barra de luces, pues sería este. Las fotos salen horribles porque es luz LED y está hecho con el móvil y sale fatal. Y esto ya sería el primer acto. Aquí la principal dificultad o la diferencia cuando tenemos danza, o sea, a mí me encanta la danza porque es un lugar abstracto que tiene sus pros y sus contras. Por un lado, no tenemos nada en lo que apoyarnos, pero por otro nos deja absoluta libertad de creación. En este caso, aquí está mandando la escenografía. Evidentemente, yo no puedo pensar en hacer esto o lo otro sin tener en cuenta la escenografía, que es lo que está condicionando. Entonces aquí la principal cosa, y por resumir, era que queríamos un ambiente de mañana y otro de noche. Ayuda los apliques y la lámpara. Es una casa de ricos, una familia de burgueses, de aristócratas en Madrid, y como premisa, que ya está en la propia obra, en el guión de Jardiel, tenía que entrar un chorro de luz por la cristalera, que creo que se percibe, ¿no? Entonces, ¿cómo resolví esto? Porque había muy poquito espacio, poniendo una torre de luz que queda forada por la pared de la derecha, con un 5 kilos, una torre, un 5 kilos y un 2 kilos. Aún así no era suficiente, no. Entonces tuve que meter también de arriba otros 2 aparatos de 2 kilos y desde fuera de este lado de la sala, para potenciar esta sensación, 3 recortes que siempre dan más luz a este lado que al otro, porque llega un momento cuando ya has visto, que esto también pasa mucho, el ojo se ha acostumbrado a esa luz que viene de la cristalera y tienes que empezar a subir delante para que se vea la escena, llega un momento que dejas de verlo de atrás, entonces hay que ir aumentando también esa sensación de la luz que nos dan la izquierda.
Entonces, bueno, aquí los recursos o las cosas a favor que tenía era esto, el color del fondo, que es lo que me va a dar esa transformación. De blanco es más de día y cuando lo pongo en azul da más de noche. La luz que entra por las puertas, que en este caso también lo engaño. Aquí están encendidas la luz de LED de dentro que veíamos en el prólogo, que las he puesto en blanco. Entonces la sensación es que es la propia luz de la cristalera que está dando ahí. ¿Vale? Esto sigue siendo el primer acto, pero un poquito más avanzado que la anterior. Y esto ya es la noche. ¿Vale? Ha desaparecido la luz de la cristalera, ha cambiado la intensidad de las puertas de la casa y sobre todo ha subido la intensidad de la lámpara y de los apliques, con lo cual nos da una sensación más de noche. Aquí la luz más anaranjada y el telón de fondo más azul. Que al final, a ver, la noche no es azul. Yo tengo un poquito de pelea con esto siempre, pero es verdad también que es una identificación, una asociación que hacemos todos, ¿no? Si de repente podría estar negro y nos lo parecería igualmente, pero también es importante jugar con los contrastes y me parecía que esto daba, bueno, que pintaba bien, ¿no? Que componía bien. Y la luz del suelo, que no se nota mucho en la foto, pero es más anaranjada que en el primer acto, que es más blanca, más luz de mañana. Aquí se ve un poquito mejor esa luz de noche, se aprecia un poquito mejor. Esto ya es el final de la obra. Y ya para terminar, contaros que, bueno, que estamos viviendo un momento de esta transformación. Yo, pues por edad, por haber empezado en el mundo convencional, con la luz convencional, quiero decir, de haber conocido toda la evolución que ha sido y que sigue evolucionando, muy brutal, sobre todo ya no solo en cuanto a aparatos, sino en cuanto a mesas y las cosas que se pueden hacer con ellas. Al principio, cuando empezó a aparecer el mundo LED, dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo lo manejamos? Ahora me parece interesantísimo. También por aprovechar el momento que estamos viviendo. Dentro de unos años, quizás solo o lo previsible, ¿no? Es que tengamos solo el mundo LED o con par, con móviles, con este tipo de aparatos. Pero este momento creo que es muy interesante para combinar y ver las posibilidades de una cosa y de otra, e ir experimentando justamente con esa combinación. Aprovechar de lo analógico, de la luz convencional, toda esa calidad en cuanto a sensibilidad que tiene, por ejemplo con los cálidos, pues todavía está ya aparatos muy caros y que se puede conseguir esos tonos suaves, cálidos, bonitos en la piel, pero hay muchas veces que no. Me parece un horror, en danza sobre todo, cuando de repente ves una luz LED, que ves una cara verde o una cara muy rosa, o ves en el suelo un calidito, pero en la piel da rojo, dices, ay Dios mío, qué dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechar esa combinación. También cuidado, esto también está pasando mucho, ¿no? Que a veces yo cuando empecé a encontrarme LEDs en los teatros, sobre todo con los que iluminaba el ciclorama, me encontraba el ti, que es un horror, ¿no? Del encendido. Cada vez pasa menos, ¿no? Cada vez se está trabajando todas las casas, todas las empresas en que funcione bien ese encendido, ¿no? Bueno, pues un poco esto, ¿no? Y como ventaja, pues todo lo que pongo ahí. Que os aventuréis a experimentar. Bueno, son y 32, abrimos el turno de preguntas. Tengo preparado, por si no hubiera más preguntas, o sea, si no hubiera preguntas, hay más material preparado, pero encantada de oíros y de... Bueno, muchísimas gracias, Olga, por tus palabras. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas, así que aprovechad esta oportunidad de tener algo aquí y no os cortéis con las preguntas. Vale, bueno, pues hablo más alto. Supongo que en general estás como más trabajando en espectáculos muy grandes, espacios muy altos y muy grandes, pero para espacios más pequeños, como teatros pequeños o salas de ensayo, ¿qué tipo de materiales o de, no sé, aparatos podrían ser más versátiles para iluminar danza? Para iluminar danza. A ver.
Yo aquí te diría, o sea, igual que hago esto, me he traído aquí 2 proyectos grandes. El plano de Farsalia no es muy grande para lo que es habitual de un teatro grande. El plano de... Pensaba que me lo había traído. El plano del... Ah, pues no. Pensaba que me había traído el plano de esto, de la obra de Harriel. Pero también hago cosas pequeñas, ¿eh? De hecho, la semana que viene voy a hacer una residencia técnica a un sitio que es tremendo, más que de pequeño, de precario, de material. A ver, yo te diría, para iluminar danza y en sitios más pequeños, que la base de una iluminación en danza es siempre el volumen, las luces laterales. Entonces, si hablamos de un sitio de 6 metros de fondo, por decir, teniendo 3 focos a cada lado que puedas poner en peanas, ya con eso estás creando una iluminación lateral, 3 focos fuera para una iluminación, para saludos o un poquito de apoyo si necesitas luz de cara, y 3 focos de contra, de 2 kilovatios, o 12 par si lo que tienes es son par. Hay que tener siempre muy en cuenta la altura, porque claro, no es igual que estés trabajando a 4 metros. Si estás trabajando a 4 metros, los par te van a funcionar peor, porque el par abre menos que un PC, entonces, o que un Fresnel, entonces vas a necesitar más para cubrir todo el escenario. 4 metros, pues te conviene mejor tener Fresnel o PC, ¿vale? Pero con eso, contra un pelín de apoyo de frente y calles, con eso ya puedes hacer muchas cosas. Vale. ¿Sí? ¿Contesto con esta tu pregunta? Sí, sí. A veces llegamos a un sitio y dicen, no, pues aquí solo tenemos par LED, ¿cómo los quieres poner? Tienes 20 par LED, pues mira, yo ahí te diría, pues 12 para hacer la contra, 6 y 6, y otros 8 por el suelo. Que no tenemos para poner así por el suelo, pues 2 delante. ¿Sí? Siempre la combinación, si estamos haciendo danza, siempre la combinación, de no ser que la producción nos obligue a otra, las condiciones nos obliguen a otra cosa, siempre la luz de abajo, lateral, delante, y la contra es como la base para hacer danza. Muchas gracias. Vale. Hola. Hola. Más que pregunta, es curiosidad por saber en tema de iluminación, cuál ha sido el problema más gordo que has tenido y cómo has llegado a solucionarlo. El asunto a tender más gordo. A ver, me costaría elegir uno, ¿eh? Tendría que pensarlo mucho. Pero lo comentaba antes con Raquel, compañera de la Asociación de Autores de Iluminación. A mí una de las cosas que más me estresa es la falta de tiempo. La falta de tiempo y la falta de profesionalidad en el sentido de que se haya acordado una cosa y que luego no tengas esas condiciones. Por ejemplo, que te hayan dado el ok a un plano y que llegues y que tengas la mitad del material, o que no funcione, que en la lista pusiera no sé qué, no te hayan dicho nada y que tengas 10 aparatos que no funcionen, porque eso realmente te va a hacer un roto importante en el plano que tienes pensado, que tienes previsto. Eso, unido a la falta de tiempo, pues son 2 motivos de estrés importantes. Estoy así pensando, me pasó el año pasado, bueno, una de las cosas más horribles que puede pasar y que ojalá que nos pase nunca, es que se bloquee la mesa justo antes de empezar. Esto más de una vez ha pasado. El ideal, pues tener un backup y poder pasar el show a otra mesa, pero esto no siempre sucede. Sucede en los teatros nacionales, las compañías nacionales, pero en un teatro normal, en una compañía que va por ahí de gira, no suele suceder. Entonces esto sí que es un susto gordo. Me pasó el año pasado y menos mal que sucedió 1 hora antes del espectáculo, y entonces dijimos, bueno, pues no hay show, porque si no hay mesa, no vamos a hacer el show con luz de trabajo. Y mágicamente apareció de otro teatro otra mesa y retrasamos la entrada del público media hora y me tocó grabar 100 memorias en 3/4 de hora, que fue como, todo el mundo afuera, que nadie me pregunte por favor cuánto me queda. Y pues creo que eso ha sido como los momentos más estresantes. Vale, gracias. Nada. Pero hay muchos maravillosos, ¿eh? Esto es un tanto por ciento muy pequeño.
Yo te quería preguntar si alguna vez has tenido la oportunidad o lo has hecho de utilizar espejos y algunas otras, por ejemplo, más plásticos y tal, para generar alguna textura y qué beneficios puede llegar a aportar al final visualmente y por otra parte, qué contras tenemos que tener en cuenta al utilizar esas Claro. cosas. Pues mira, espejo, bueno, plásticos ya he hablado un poco de ello, has dicho espejos y plásticos, ¿verdad? Sí. Plásticos, yo digo, es la primera vez que he usado plásticos, no es cierto, es la primera vez que he usado plásticos de esta manera, pero sí que me había tocado plásticos colgados, que es muy interesante porque funciona un poco como gasa, por delante puedes proyectar lo que quieras y es muy bonito y por detrás es transparente, entonces si no hay nada de luz por delante, pues estás creando ahí un efecto bonito, ¿no?, de transparencia, dependiendo, como siempre, igual que hablábamos de las telas, dependiendo del grosor del plástico, de la limpieza que tenga, muchas cosas. Eso sería una cosa. Asunto a atender el reflejo, igual que hablaba de la cápsula, el plástico es un espejo. Entonces, bueno, pues también a veces pasa también en producciones trajes de plástico, bueno, pues también saber que donde tengo un plástico va a haber un reflejo. Con el tema del espejo, he trabajado con espejos de pie en varias producciones, he trabajado con espejos de frente que lo iban moviendo los bailarines, esto fue hace poco con el Conservatorio Superior, que iban cogiendo la luz, y he trabajado con espejos en el suelo. Una coreografía que era solo espejos, otra que solo era un espejo en el centro. Donde hay un espejo y hay un foco, hay un reflejo. Entonces también pues, es experimentar, pero antes de experimentar, ponerle conciencia a esto. Si tengo un espejo, si yo fuera ahora mismo un espejo y me está dando este foco de aquí, tendría un espejo dibujado en diferentes, si tengo varios focos, en diferentes puntos de la sala, con lo cual esto puede ser molesto para el público. Vuelvo a lo mismo y a lo que decía al principio de la charla, la esencia. ¿Para qué quiero probar a experimentar con un espejo en casa? ¿Esto es lo que quiero, no? Tal. Pero sobre todo, ¿para qué quiero un espejo? ¿Cómo lo quiero usar? ¿Qué quiero contar? A lo mejor en un momento dado quiero molestar al público. No quiero molestar, quiero convertirlo en algo muy íntimo. Entonces no puedo poner un espejo ni en primer término ni mirando al público. Lo tengo que poner de manera que el reflejo quede siempre dentro del escenario. Y a la hora de iluminarlo es muy interesante, por ejemplo, cuando trabajamos con espejos, el no dar, se puede dar una luz de frente, pero es muy interesante si lo que queremos es una imagen proyectada en el espejo, si esto fuese el espejo, que yo tenga una luz aquí, sobre mí, y entonces se va a ver muy bonito mi imagen en el espejo, como si me estuviera mirando en casa, en cualquier espejo de la vida. ¿Contesto con esto a tu pregunta? Y luego también preguntarte un poco qué consejo nos podrías dar al final a nosotros que estamos como un poquillo metiéndonos en todo este mundillo. Es muy abstracto esto, pero depende de lo que os interese. Más enfocado a la diseño. iluminación. Sí, claro, y un poco al diseño de luces. Vale. Esto es una lucha que tenemos y qué bien que me hagas esta pregunta. Es una lucha que tenemos en la asociación y que tenemos muchas asociaciones. Puedes meter en la página de la asociación, de la AI o adadi.org, para ver un poco, bueno, pues todos los iluminadores que hay ahí, todas las iluminadoras, todos los trabajos que tenemos todos. El trama o el asunto que tenemos en España es que el diseño como tal todavía no se puede estudiar oficialmente. Se dan pinceladas, tendréis, pues no lo sé si lo tenéis como asignatura o la oportunidad de que os den charlas o que tengáis momentos puntuales dentro de cada trimestre que se hable del diseño, pero como tal, como carrera, como formación, no existe cuando es un trabajo que es el del diseño absolutamente reconocido, prestigioso y dignificado en muchos de los países que están a la altura, digamos, de España. Entonces es una de nuestras luchas. Por otra parte, hay una gran creatividad y hay un gran talento, o sea que quiero decir que aunque no esté homologado, que esto no sirva para desanimaros. Como consejo, que veas todo lo que puedas, de teatro, de danza, de zarzuela, de ópera, de música, todo.
todo, y que si os interesa la luz, que vayáis, yo me acuerdo cuando empecé lo que decía, iba a ser una antigua, pero con mi cuadernito, ahora iréis con la tablet o con el móvil o con, apuntando todo. Mira, pues esto, qué interesante. Mira, pues esto, uy, aquí hemos usado un espejo. Pues esto, mira, lo voy a apuntar, porque he visto que cuando, pues lo voy a volver a ver otra vez, porque cuando daba, era esta sombra que creaba aquí, que os vayáis abriendo a esa sensibilidad. Que pidáis, en la medida de lo posible, ir a montajes, pegaros al lado de iluminadores. La AIS somos asociación colaboradora con el Garci, o sea que es que también es algo que se puede estudiar, pedirlo a la dirección, porque se pueden hacer muchas más cosas, además de venir a hacer ponencias, que es interesantísimo y a mí me encanta. Podemos hacer más colaboraciones, de que podáis venir a montajes, de que podáis, bueno, pues esto que estamos haciendo ahora, hacerlo con más frecuencia, porque creo que es la manera, como hemos empezado todos, ha sido así. Unos hemos empezado como técnicos, como técnicas, otros como regidores, otros eran actores o bailarines, han acabado siendo iluminadores. El empezar como técnico y el empezar en un teatro siempre es un buen camino. A veces desde Bellas Artes, a veces es de audiovisual, pero sobre todo ver, estar abierto, no perder la esperanza y dejarte impregnar por la luz, porque de verdad es un mundo apasionante, maravilloso y que da muchas satisfacciones. Genial, muchas gracias.